pero si usted no tiene el dinero para pagar uno de esos tratamientos, pues como ya lo mencioné antes, también tenemos el plan B. Hola mi gente bonita, espero que se encuentren muy pero muy bien. En el día de hoy les tengo un video buenísimo que yo sé que les va a encantar, así que desde ya dale manita arriba a este video. El día de hoy les voy a estar compartiendo cuáles son las ventajas y desventajas de la queratina de salón y la queratina casera. Así que sin nada más que decir, yo aquí les dejo con este video. Vamos a comenzar con las ventajas de la queratina de salón. La primera ventaja de esta queratina es que el resultado es de inmediato. La segunda ventaja de la queratina de salón es que dura por más tiempo. Se supone que esta queratina dura entre 3 meses a 6 meses, pero todo depende del cuidado que nosotras le damos a nuestro cabello. Y también estuve leyendo que depende de la reacción de nuestro tipo de cabello al tipo de queratina que nos aplicamos. También depende de la línea de champú que estamos usando y también con qué frecuencia nos estamos lavando el cabello. Yo personalmente noté que me duró el efecto 3 meses exactos, ya que desafortunadamente yo estaba como haciendo un experimento, no estaba haciendo todo lo posible porque la queratina me durara lo más tiempo posible. Entonces yo lo que hice fue usar una línea de champú sencilla que no contenía sulfatos y que no contenía parabenos. Pero por ejemplo a mí en el salón me recomendaron usar esta línea de productos que contienen queratina como para agregarle más queratina a nuestro cabello. Yo hace poco la empecé a usar, pero no la usé inmediatamente después de que me hice el tratamiento. Así que dependen varias cosas también, depende si nos metemos a la piscina o nos metemos a la playa y una infinidad de cosas que pueden afectar el tiempo de duración de la queratina de salón, así que tenemos que tener esto muy en cuenta también. La tercera ventaja de la queratina de salón es que nos permite andar con nuestro cabello suelto al natural. Mi gente, yo me lo lavaba, me lo dejaba secar así al natural y mi cabello estaba fabuloso, yo me sentía súper cómoda. Es más, yo estuve en un evento en Miami de bloggers y yo creo que fueron bien poquitas las veces que yo me planché el pelo, pero o sea, yo estaba lista para fotos, cámaras, acción y todo con mi cabello al natural y se me miraba muy bonito. Y también esto obviamente nos ayuda a evitar las herramientas calientes, la plancha, la secadora, la rizadora, porque no hay necesidad, al menos que queramos o que en realidad lo necesitemos. Y la cuarta y última ventaja de la queratina de salón es que entre más maltratado tenemos nuestro cabello, mejores resultados vamos a ver. Y también se dice que estas queratinas se pueden usar en cualquier tipo de cabello. Pero ojo mi gente, esto yo lo acabo de leer no hace mucho y leí que si tenemos el cabello bastante finito y tenemos poca abundancia de cabello, más bien nos puede maltratar el cabello, puede quebrarlo, porque el químico de la queratina es muy fuerte para un cabello que es demasiado delgadito. Y pues yo pienso que a la misma vez, si una persona tiene poquito cabello y lo tiene finito, no hay necesidad de aplicarse este tipo de tratamientos. Por ejemplo, yo tengo mi cabello, la hebra de mi cabello es delgada, pero yo tengo abundante cabello, entonces eso a mí me provoca mucho frizz, así que podríamos decir que yo sí lo puedo usar, pero si ustedes tienen el cabello fino y en poquita cantidad, no lo necesitan de igual manera. Ahora vamos con las ventajas de la queratina casera. La primera ventaja es que estamos preparando una queratina con ingredientes naturales. Nosotras estamos viendo esos ingredientes, así que estamos 100% seguras de que son ingredientes que no nos van a dañar nuestro cabello. Aunque mucho ojo mi gente, no todo lo natural es bueno y nos va a funcionar a todo el mundo, y no todos los productos que contienen químicos son malos, porque acuérdense que hay personas también que son alérgicas a ciertas comidas, a ciertas frutas. Por ejemplo, mi suegra es alérgica a la papaya y al mango, así que ella, por ejemplo, no se podría aplicar un tratamiento que contenga papaya. Entonces puede que haya una persona que sea alérgica al banano o a la miel o a alguno de los ingredientes que lleva la queratina casera, así que también
tengan eso muy en cuenta, que es muy importante saberlo. La segunda ventaja de la queratina casera es que ese tratamiento lo podemos preparar nosotras mismas en casa, con ingredientes que tenemos en casa. No necesitamos ir a ningún lado. La tercera ventaja de la queratina casera es que es bastante económica. Estamos usando ingredientes que ya tenemos en casa o que podemos encontrar en el supermercado, y esos ingredientes no son para nada caros. Así que si no estamos económicamente estables para pagar 200, 300, 400, 500 dólares en un salón por un tratamiento de queratina, no hay problema. Tenemos el plan B, que es una queratina casera. Y la cuarta y última ventaja de la queratina casera es que también nos permite lucir nuestro cabello hermoso al natural. Aquí les voy a estar dejando un clip de cómo se mira mi cabello actualmente cuando no me hago la queratina casera, ¿ok? Cuando yo no me aplico absolutamente nada en mi cabello, simplemente me lo lavo con champú, acondicionador. Y aquí les voy a mostrar el clip de cómo se ve mi cabello cuando yo me aplico la queratina casera. Vean ustedes, es una gran diferencia. El frizz se disminuye bastante y mi cabello se ve muy bonito al natural. Y ahora vamos con las desventajas y vamos a comenzar con la queratina de salón. Desventaja número 1 de la queratina de salón es el precio, mi gente, porque sí es un poquito cariñosita. Así que si usted tiene el dinero para pagar un tratamiento de queratina en el salón, adelante. Pero si usted no tiene el dinero para pagar uno de esos tratamientos, pues como ya lo mencioné antes, también tenemos el plan B, que es la queratina casera. La segunda desventaja de la queratina de salón es ese fastidioso ardor en los ojos. Arde bastante, mi gente, aunque cabe destacar que yo soy una dramática, así que puede ser que yo estaba exagerando un poquito. Si ustedes no han visto esos dos videos, porque yo les compartí toda mi experiencia de cuando yo me hice el tratamiento de queratina en el salón, esos dos videitos van a estar aquí abajito en el primer comentario, y también les voy a estar dejando el tratamiento de queratina casera que yo estoy usando actualmente, así que por favor chequen ese primer comentario aquí abajito. La tercera desventaja de la queratina de salón son, por supuesto, mi gente, los químicos. Yo sé que aquí en el canal hay muchas personas que le huyen a los químicos, al igual que yo, pero como yo les mencioné antes, yo quería hacer el experimento con la queratina de salón. Y mi gente, a mí personalmente siento que no me afectó. Mi cabello no tuvo así como ningún rebote, porque eso me advirtieron mucho, me lo compartieron muchas personas diciéndome que ellas ya se habían aplicado, ya se habían hecho el tratamiento de queratina en el salón, pero cuando ya se les pasó el efecto de queratina, su cabello volvió a la normalidad, pero aún peor, con más frizz, el cabello seco. Así que creo que también eso depende del tipo de queratina que nos están aplicando. Yo la verdad que siento que mi cabello pues regresó a como estaba antes, así que gracias a Dios, aunque no sé, yo todavía sigo esperando. Estoy con la esperanza de que tal vez el hecho de que estoy usando ahora una queratina casera, eso evite a que si me iba a dar eso, pues que ya no me dé. Pero sí, o sea, yo no he notado, mi gente, ningún cambio así drástico. Así que sí, hay que tener también mucho cuidado con el tipo de tratamiento que nos están haciendo y el tipo de salón que vamos. Y la cuarta desventaja de la queratina de salón es que tenemos que andar con nuestro cabello suelto, literal así como yo lo ando en este momento, en la cara, así bien lisito, por 2 días completos, o sea 48 horas. No le podemos hacer absolutamente nada, mi gente, ni ponerle un ganchito, ni amarrarlo, ni hacernos trencitas. Tenemos que andar esas 48 horas así con ese cabello. Y no le voy a mentir, puede ser un poquito incómodo, pero como que no es como que ¡ay! La gran cosa. Todo depende también, porque el cabello da esa apariencia como de grasoso, como cuando nos ponemos un tratamiento de aceite, pero liso y grasoso. Así que es recomendado planear bien antes de hacernos este tratamiento, porque si tenemos algún evento o tenemos algo importante que hacer, no lo hagan, mi gente. Y eso es algo que yo
lo aprendí, o sea, yo no lo sabía, yo había leído mucho sobre el tratamiento de queratina, pero eso me cayó de sorpresa y así como que Lo bueno es que pues yo no tenía nada importante que hacer, así que sí, tengan eso muy en cuenta, que también es muy importante saberlo. Y ahora vamos con las desventajas de la queratina casera, porque sí, mi gente, la queratina casera también tiene sus desventajas. Y la primera es que el efecto no es inmediato, mi gente. Por lo menos tenemos que aplicarnos este tratamiento por un mes, una vez a la semana, para ver unos buenos resultados. Sí, vamos a ver un cambio la primera vez que nos aplicamos el tratamiento, pero tenemos que ser bien consistentes para poder ver ese gran cambio, al contrario pues de la queratina de salón, ¿verdad? Que una vez nos aplican ese tratamiento, ¡boom!, ya los cambios son bastante obvios. Así que sí, tengan esto muy en cuenta, porque para una queratina casera, mi gente, se requiere tiempo y también paciencia para ver el resultado. Pero al final, mi gente, todo ese esfuerzo vale la pena, se los digo yo. Las que me conocen desde hace mucho tiempo, ustedes saben que yo tenía que melena de Rapunzel, un cabello hermoso, un cabello 100% saludable y natural, a puro tratamiento casero. Así que sí se puede, mi gente, solo que, como les digo, tiempo y paciencia. Segunda desventaja de la queratina casera, que por cierto ya se la mencioné, y es que tenemos que ser consistentes, por lo menos aplicarnos el tratamiento de queratina casera una vez a la semana. Y sí, mi gente, esa queratina la tenemos que dejar por lo menos 2 horas en nuestro cabello. Así que también tenemos que organizarnos bien con nuestro tiempo, porque sí requiere tiempo preparar el tratamiento, aplicarnos el tratamiento, dejar el tratamiento en nuestro cabello por 2 horas por lo menos, lavar bien nuestro cabello, dedicarle más tiempo porque tenemos que remover muy bien el tratamiento que nos aplicamos. Así que sí, tengan esto muy en cuenta, por favor. La tercera y última desventaja de la queratina casera puede ser una desventaja para algunas personas, pero para otras personas puede que no, y es el mal olor a huevo. Si ustedes usan esta queratina casera que yo he estado usando, porque ya tengo otra en mi lista que vamos a estar probando que no contiene huevo, pero si ustedes hacen esta que contiene huevo, puede que sí, ese mal olorcito esté ahí y les moleste. Yo sé que hay personas que detestan el olor a huevo, así que les va a afectar, mi gente. Yo como que no es que me gusta, pero tampoco es que ay, me molesta. Soy tolerante con ese mal olorcito, pero sí, tengan esto muy en cuenta. Ok, mi gente, y estas han sido todas las ventajas y desventajas de la queratina casera y también de la queratina de salón. Ok, ahora yo les voy a dar mi opinión. Ustedes saquen sus propias conclusiones de todas las ventajas y desventajas que yo les acabo de mencionar, pero pues esta es mi opinión personal. A mí me encantó, mi gente, el resultado de la queratina de salón. ¿Lo volvería a hacer? Sí. Pero solamente si en realidad lo necesitara, como por ejemplo si estoy embarazada, es un ejemplo nada más. Cuando esté embarazada y no tenga ganas o no tenga el tiempo. Básicamente, si no tenemos el tiempo para estarle dedicando a una queratina casera todas las semanas y esperar esas 2 horas y hacer todo el proceso, pero a la misma vez no tenemos tiempo y queremos así, o sea, un resultado inmediato, lavarnos el cabello, que se nos seque y que nos quede espectacular. Así que sí, yo lo volvería a hacer. Ahora, como yo me dedico a esto, a compartirles a ustedes tratamientos naturales, y pues gracias a Dios tengo el tiempo de hacerme tratamientos naturales, y ahorita pues que me acabo de cortar todo mi cabello y quiero comenzar a cuidarlo mucho, entonces le estoy dedicando mucho más tiempo a mi cabello. Así que en este momento yo no veo la necesidad de írmelo a hacer, así que me quedo con la queratina casera por el momento. Bueno, mi gente bonita, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que este video les guste muchísimo y que principalmente les ayude. Por favor, si se me escapó alguna ventaja o desventaja de la queratina de salón o de la queratina casera, déjenos saber aquí abajito en los comentarios. Ya saben que si este video les gustó y les ayudó y todavía no se han suscrito al canal, lo pueden hacer aquí abajito en ese botoncito rojo en donde dice suscribirse. Solo dan clic ahí y listo. Y si les gustaría saber un poquito más sobre
de mí, recuerden que los lunes o los miércoles les comparto un vlog de mi vida diaria aquí en este canal, pero también me pueden seguir en todas mis redes sociales, ya que por allá estamos en comunicación y en contacto casi todos los días, especialmente en Instagram. En todas mis redes sociales se encuentran como Bessie Jessie, así que yo por allá las espero. Y ya por último, pero no menos importante, que no se les olvide activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos y ustedes sean las primeras en verlos. Muchísimas gracias por ver, yo les mando muchos besos y muchos abrazos y yo las veo en el próximo video. Bye.